El gobierno de la mañana a la Z101, lunes 5 de noviembre, año 2020, tiempo de Julieta Tejada. Muchísimas gracias, señor director. Fíjese, el ministro de Interior y Policía está haciendo los aprestos a los fines de que pueda ser modificada la ley sobre los gobernadores civiles en las provincias, la ley número 2661. Esta ley data del año 1950 y realmente es muy oportuna la intención del ministro de Interior y Policía tratar de modificar, de que en el Congreso se pueda modificar esta ley para adecuarla a los nuevos tiempos, porque la verdad es que una ley del 1950, estamos en el 2020, es una ley que a todas luces pues está ya obsoleta. Las realidades, las necesidades, los motivos que dieron origen a esta ley sobre los gobernadores civiles en las provincias de la República Dominicana, pues evidentemente que no son las mismas realidades, las mismas condiciones, ni los mismos motivos que pudieran existir o que existen en el año 2020. A los gobernadores definitivamente que se hace necesario que puedan asumir un rol más protagónico, un rol de más principalías, porque son los gobernadores civiles los representantes del Poder Ejecutivo en las diferentes provincias del país. Pero lo que tenemos ahora prácticamente es un órgano natimuerto, donde las gobernaciones tienen un rol sumamente disminuido, casi a la nada, porque además el poder político, las relaciones, la capacidad de resolver en las provincias, pues la tienen los senadores. Y esto no deja de ser una distorsión que a través del tiempo se ha venido dando en los roles. Realmente los gobernadores tienen que tener un rol, como dije, más proactivo, tienen que tener un rol de intermediación para responder a las necesidades que tienen sus comunidades, en este caso las provincias. Si tienen que ir a gestionar medidas, acciones, iniciativas que tocan el ámbito congresual, pues lo pueden hacer por ante el Congreso Nacional. Ellos deben estar investidos de esa calidad, pero igualmente ¿qué es lo que más sucede? Las necesidades que se dan en las comunidades del día a día no son necesariamente las del ámbito legislativo, son dadas en función de necesidades que tienen solución en el ámbito ejecutivo. Entonces, bueno, pues son los gobernadores los llamados a realizar esa intermediación entre la provincia y pues los diferentes ministerios y direcciones generales llamados a resolver problemas que se dan en esas comunidades. Entonces, nosotros saludamos esa decisión del ministro de Interior y Policía, el señor Jesús Vázquez Martínez, de modificar, revisar esa ley para adecuarla y que pueda realmente ser un instrumento eficaz a la hora de los gobernadores, pues retomar o no retomar, porque quizás las funciones de los gobernadores en el momento en que esa ley fue concebida son muy diferentes a las de hoy. Más bien es redefinir esos roles, adecuarlo más a los que son las necesidades y las realidades de ahora, de este 2020. Por otro lado, yo me quiero referir a un tema que a mí en lo particular me preocupa, y es el tema de que es algo además que pasa con mucha frecuencia, no es ahora, no es a partir de estas elecciones que lo hemos visto
qué pasa, sino que esto es una práctica de la política dominicana, y es el hecho de que los partidos, cuando tienen un líder político importante, con un liderazgo importante en su comunidad, pues lo llevan como candidato a diputado, por ejemplo, en este caso, y luego entonces cuando ya el partido pues logra tener la curul, logra el éxito electoral, entonces ese diputado pues lo nombra en el tren gubernamental, en el Poder Ejecutivo, y se pone ahí otra persona. En esta oportunidad me refiero a las vacantes que dejaron Josefa Castillo, Nelson Arroyo y Olmedo Cava, 3 líderes políticos de mucha importancia, de un gran peso en sus comunidades, que evidentemente lograron, a través de una oferta que le hicieron al electorado, ganaron el favor del pueblo. Estos lo eligieron porque le compraron la oferta, se hicieron compromisos, porque también se hace en el fragor de la política, ¿verdad? De la campaña, se adquieren compromisos con los electores, y luego entonces, pues, las personas que han votado por ellos encuentran que quienes lo van a representar finalmente en el Congreso no es la persona por la que ellos votaron. No me quiero referir a si la escogencia de los que lo van a sustituir, los que van a llenar esa vacante, procede o no procede, si está bien, si no está bien. No es ahí a donde yo quiero enfocar mi comentario. Mi comentario lo quiero enfocar en función de la relación del votante con el candidato. Es decir, hasta dónde eso es una práctica que no es del todo ética, pero tampoco no es del todo honesta con el electorado. ¿Por qué? Bueno, porque no es verdad que después que esa persona salen ya electos diputados, por ejemplo, en este caso, o senadores pudiera ser, es que entonces el gobierno decide ponerlo en una posición. Eso no es cierto. Es decir, desde el momento en que se sabe que esa persona tiene todas las condiciones para lograr el favor del voto popular, el presidente electo pues está pensando en esa persona para un puesto dentro de su gabinete. Entonces, ¿hasta dónde se está jugando con la intención o la decisión? Más bien, ¿hasta dónde se juega con la decisión del electorado? Es decir, usted está irrespetando o está tomándole el pelo al votante, diciéndole que es la persona por la que usted va a votar, que ese es quien lo va a usted a representar, que ese es quien tiene la propuesta ganadora, la propuesta que a usted como votante le convence. Y entonces, luego, cuando el pueblo está esperando que esa persona vaya a asumir su curul para que comience a cumplir con los compromisos, con las ofertas que hizo para su comunidad, resulta ser que es otra persona muy distinta la que va a asumir dicha curul. Escúchame, Julieta, brevemente. Sí, claro. Escúchame, brevemente, porque sé que los machistas no te dejan hablar. Ese es un aspecto. El otro aspecto, o sea, aparte de que, bueno, votaron por perencejo de tal, o mujer, o hombre, y entonces ahora va a otro cargo, ¿verdad? No a ese, pero todavía, yo diría que es más delicado el asunto, por no decir más grave, el hecho de que personas se postulen para senadores, ¿verdad? A nombre de un partido, hagan campaña a nombre de ese partido, le pidan al electorado de ese partido, en fin, ganen las senadurías, y después, entonces, de haber hecho eso, salten para otro partido. Ambas cosas son cuestionables, don Álvaro, desde nuestro humilde punto de vista,
porque las personas votan por un candidato. En el caso de esos senadores que, por ejemplo, cambian de partido, habría que ahí analizar algunos puntos. Por ejemplo, el electorado vota por la persona en la mayoría de los casos. ¿Y por qué vota por las personas? Bueno, precisamente vota por la persona que es candidato de un partido específico. O sea, no vota por la persona porque es un candidato o candidata independiente, ¿verdad? Que cayó del cielo. No, hay que poner que vota por esa persona porque está representando a determinado partido. Eso es así, representa un partido, esa persona hace una campaña, las personas votan por ella, igualmente cuando ya sea para senador o para diputado. El asunto que es lo mismo, los votantes, las personas que votan por una propuesta, votan por una persona, votan motivada por el liderazgo que esa persona tiene en su comunidad. Y votan por un partido. Agregar eso nada más. Y votan por un partido. Entonces, yo pienso que la política dominicana tiene que empezar a ir cambiando, porque esos trucos en la política, que como dije al principio, se han usado siempre. Yo pienso que de alguna manera le van restando credibilidad al ejercicio político, porque las personas se sienten de alguna manera hasta estafadas. Una cosa, y yo estoy de acuerdo contigo, porque ¿Aló? hay que hacer una crítica conjunta ahora. No oigo nada aquí. Hay que diferenciar, Julieta, Ya. un tránsfuga que se postula por un partido político, que gana por ese partido político y que se va después de ese partido político timando a su militancia a una persona que está en su partido político, que cambia de una posición de legislador a ser un gerente administrativo, pero dentro de ese partido político. Son dos cosas totalmente diferentes y distintas. Porque el que votó, por ejemplo, por el ingeniero Olmedo Cava en San Francisco de Macorís, sabe que Olmedo Cava es el dirigente más importante del PRM en San Francisco de Macorís y que hoy es director del INDRI y que está respondiendo a su gobierno y a su partido. Pero la gente no votó para que él fuera director del INDRI. Exacto. La gente votó para que él representara a su comunidad, porque lo consideró el mejor representante a través del partido al que pertenece. Sí, Willy, pero se quedó en su partido. O sea que es verdad lo que tú dices. No lo votó no votó por él para otro factor que tiene mucho chaleando, don Álvaro, son las dos situaciones que se dan. Es decir, si yo te elijo a ti para que tú veas aquí porque tú estás en un partido, en ambos casos se debe de respetar, llegar, don Álvaro, sí. y todos mis compañeros aquí presentes, a donde yo quiero llegar es al respeto del voto, porque el respeto del voto no debe ser solamente en el momento en que se cuentan los votos. También debe haber el respeto del voto en otras instancias, en otros momentos del desarrollo de la política. Julieta. Ordene. Julieta. Ordene, don Álvaro. Se podría decir, y no estoy buscando protagonismo, se podría decir entonces que en esos casos, como yo he dicho muchas veces,